La pregunta no es si 3i Atlas es grande. La pregunta es si ese grande viene de una medida real o de una suposición disfrazada de certeza. Entre las frases que más se repiten sobre 3i Atlas, hay una que vuelve una y otra vez, casi como un eslogan: su tamaño es de X. Y es curioso, porque basta con que aparezca ese número para que, en la cabeza de mucha gente, se encienda la misma reacción en cadena. Entonces es gigantesco, entonces es peligroso, entonces están ocultando algo. Como si en el universo grande fuera automáticamente sinónimo de amenaza. Pero en astronomía, el tamaño rara vez es tan directo como parece. De hecho, cuando miramos el cielo con un telescopio, no estamos viendo el tamaño de manera literal. Lo primero que vemos es luz, brillo, un punto más intenso que el fondo. Y ahí aparece la trampa. El brillo no siempre significa tamaño. Imagina una habitación oscura con dos pelotas. Una es grande, pero negra mate. La otra es más pequeña, pero tan reflectante como un espejo. En cuanto enciendes la luz, ¿cuál te golpea primero la vista? ¿Cuál te da más sensación de grande? Casi seguro, la brillante, porque el ojo y el cerebro confunden facilidad con realidad. Si brilla más, parece más. En el espacio pasa lo mismo. No vemos el objeto tal cual, vemos cómo se comporta con la luz. Y aquí entra una palabra clave: albedo. Dicho simple, el albedo es cuánto refleja una superficie. Cuando la luz del sol le pega a un cuerpo, ¿qué porcentaje devuelve? Un albedo alto refleja mucho. Puede hacer que algo pequeño parezca enorme. Un albedo bajo, oscuro, puede hacer que algo grande parezca discreto. Entonces, cuando alguien afirma que 3i Atlas tiene un diámetro enorme, la pregunta real es: ¿de dónde salió ese número? Muchas veces sale de una estimación basada en el brillo. Se mide cuánta luz nos llega y luego se hace una suposición. Supongamos que su albedo es más o menos este. Con esa suposición se calcula el tamaño. Y aquí está el punto crítico. Si el albedo asumido es incorrecto, el tamaño calculado también lo será. Es como ver un coche a lo lejos, de noche, con los faros encendidos. Si juzgas el tamaño solo por lo potentes que se ven esas luces, podrías jurar que es un camión enorme. Pero se acerca y resulta ser un coche pequeño con faros muy fuertes. En astronomía, el albedo puede jugar exactamente ese papel. Y eso ni siquiera es todo, porque el brillo cambia por más razones. Cambia por el ángulo de iluminación, por qué parte del objeto está orientada hacia nosotros, y también por la rotación. A veces el objeto se vuelve más brillante y la conclusión aparece sola, automática, se está acercando. Pero podría ser otra cosa, pudo girar y de pronto su zona más reflectante quedó mirando hacia nosotros. No aumentó de tamaño, no creció, simplemente se volvió más visible. Y encima hay otro giro que lo complica todo y lo hace más interesante. El brillo no siempre viene solo de la superficie. En algunos casos, el objeto puede estar rodeado de polvo y gas, y ahí es cuando entra la estética de cometa, una envoltura difusa, un halo, a veces incluso una estela. Esa envoltura se llama coma, una nube de gas y polvo alrededor del núcleo. La coma dispersa la luz del Sol y puede crear una región brillante muchísimo mayor que el núcleo real. Y entonces aparece una pregunta incómoda, pero necesaria. Si 3i Atlas tiene actividad de polvo y gas, ¿qué estamos midiendo? ¿Estamos midiendo el cuerpo sólido o el brillo extendido que lo rodea? Aquí es donde muchas cifras virales se descarrilan. La gente confunde el objeto con lo que parece ocupar en una imagen. Es como una farola en una noche con niebla. Desde lejos ves un halo enorme, pero ese halo no es la farola.
Es la niebla expandiendo la luz. En el espacio el polvo y el gas pueden hacer lo mismo. Y ahí, un solo número puede engañar con facilidad. Entonces, ¿por qué tanta gente se lo traga como un hecho? Porque un número da sensación de precisión. Un número suena científico, suena a lo midieron. Pero muchas veces no es una medición directa, es una estimación. Incluso en artículos científicos, ese tipo de estimaciones suelen venir acompañadas de aproximadamente, rango posible, incertidumbre. En redes, esa parte desaparece, se recorta, se elimina y queda solo la frase dura: el tamaño es este. Punto. Y además está el truco clásico: jugar con las unidades. Uno habla de radio y otro lo vende como diámetro. Uno lo escribe en kilómetros, otro lo convierte en metros para que se sienta más impresionante. Uno habla del núcleo, otro incluye coma, y ya no están hablando de lo mismo. El número crece, la emoción crece y el post se hace viral. Pero aquí está lo esencial. En astronomía, reducir el tamaño a una sola cifra casi siempre es una simplificación peligrosa. Lo normal es hablar de rangos. Podría ser esto, pero también podría ser aquello. Si el albedo es alto, el tamaño estimado baja. Si el albedo es bajo, sube. Si hay polvo y gas, el brillo se infla. Si rota, el brillo fluctúa. Y un número, muchas veces, es solo media historia. Y también está lo humano, lo psicológico. Cuando consumimos contenido sobre el espacio, el cerebro busca narrativa, inicio, tensión, clímax, y el número del tamaño termina funcionando como un medidor de peligro. Si es grande, sube la tensión. Si es pequeño, baja el interés. Por eso, lo viral suele escoger la cifra más dramática, porque lo más grande vende más. Pero la ciencia no funciona así. La ciencia dice, lo estimamos, pero hay supuestos, hay incertidumbre, y por eso el resultado tiene margen. Las redes dicen, aquí está la cifra, punto final. Y claro, el cerebro ama eso, porque prefiere certezas rápidas antes que explicaciones complejas. Así que volvamos a la pregunta principal. ¿Está mal el tamaño de 3i Atlas? Puede ser, o dicho con más precisión, es muy posible que esté mal presentado. Porque el tamaño depende de escenarios. Si el albedo asumido no era el correcto, la estimación cambia. Si hay actividad de polvo y gas, la interpretación se complica. Si todo se basa en brillo visible, entonces esa cifra no es una conclusión definitiva, sino una primera aproximación. Y aquí va el mensaje más importante. En temas espaciales, lo más fácil de engañar no son nuestros ojos, es el pensamiento detrás. Vemos un número y olvidamos todo lo que lo sostiene. Lo convertimos en hecho y completamos la historia nosotros mismos. Es enorme, por lo tanto, es peligroso. Pero podría ser grande y no ser peligroso. Podría ser pequeño y aún así ser fascinante. Y, sobre todo, el tamaño por sí solo no decide todo. Si quieres entenderlo de verdad, hazte estas preguntas y hazlas siempre. ¿De dónde salió esa cifra? ¿Qué albedo se asumió? ¿Se refiere al núcleo o al tamaño aparente con coma? ¿Es un valor exacto o un rango con incertidumbre? ¿Quién lo está compartiendo? ¿Y con qué intención? Porque muchas veces el tamaño de 3i Atlas no está mal en sí. Lo que está mal es el relato que se construye alrededor. Un solo número, fuera de contexto, puede engañar a cualquiera. Y en un tema tan inmenso como el espacio, lo más peligroso no siempre es un objeto enorme. A veces, lo más peligroso es la enorme distorsión de la información. En resumen, en el cosmos todo se mide, pero no todo se mide de forma simple. Los números son intentos de acercarnos a la realidad, no son la realidad completa. Y en casos como 3i Atlas, la forma más inteligente de mirar una cifra no es creerla al instante, es preguntarse qué supuestos hay detrás.
Porque a veces lo que nos engaña no es el objeto, es la ilusión creada por un solo número. Para ver más videos interesantes sobre este tema, no olvides suscribirte a mi canal y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.